Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Hola, muy buenas tardes para todos. Agradecemos a todas las personas que nos están acompañando en este espacio. Le damos la bienvenida a la 9ª sesión del ciclo de conferencias de qué se está hablando en ciencia de datos. En esta oportunidad vamos a tener lo que consideramos un caso de éxito, es el caso Conexa Lab. Nos acompañará Iván Ramírez, quien es el CEO de la empresa. La empresa se dedica a brindar soluciones de alto valor tecnológico para la gestión y el desarrollo ambientalmente sostenible de territorios inteligentes. Iván, muchísimas gracias y bienvenido por acá. También nos acompaña el profesor Carlos de Oro. El profesor Carlos de Oro es máster en estadística aplicada y máster en matemáticas de la Universidad del Norte. Está con nosotros también David Enrique Zambrano, economista, especialista en finanzas, y Juan Sebastián Rodríguez, matemático, quien actualmente ocupa el cargo de científico de datos. Hoy estos expertos nos estarán conversando acerca de un diseño que realizaron de Energy Price Prediction in Colombian Energy Market using Machine Learning. Muchas gracias por su participación. Les damos la bienvenida. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación, Paola, a la universidad. Les agradecemos mucho el poder contar esta historia de Conexalab. Conexalab es una empresa que se dedica, que su pasión como tal, su propósito superior es hacer herramientas que mejoren la vida. Y en eso tenemos desarrollos de hardware y software y utilizamos inteligencia artificial, todas estas tecnologías disruptivas, todo el tema de machine learning, pero sobre todo una gran base en todo lo que tiene que ser con el data science, porque el poder de los datos es lo que está cambiando el mundo. Les doy un saludo desde Florianópolis, Brasil, donde estamos en una visitas empresariales de tipos tecnológicos. Florianópolis es la meca del desarrollo de tecnología en Brasil. Estamos con este señor que se llama Octavio, el cual es uno de nuestros productos sociales en temas de responsabilidad social empresarial, donde estamos llevando el poder del conocimiento a los niños en todo el tema de formación STEM para cerrar precisamente esas brechas sociales, llevando el conocimiento de la tecnología. Y ahora pues voy a tener el honor de que compartan con ustedes el profe David, el profe Carlos, el profe Sebastián, unos científicos de datos que cuenten esta historia que se hizo en Conexalab, que hicieron ellos, que volvieron realidad todo un tema para resolver un tema muy importante en la predicción de precios de energía y sobre todo ese uso del data science en un tema tan importante como es todo el tema de predicción en el tema energético. Y más hoy en día, donde saber cuál es el precio y hacia dónde va significa mucho, obviamente, para las decisiones que puedan llegar a tomar las empresas y que se ve reflejado en las decisiones de precio. Entonces, les agradezco mucho a la Universidad del Norte por esta invitación y desde Brasil los saludo, les mando un abrazo grande y ojalá que nos vuelvan a seguir invitando en estos espacios. Gracias. Ok, gracias, Iván. No sé, pues, Sebas, no sé si quieren dar el inicio. Bueno, buenas tardes a todos, soy Sebastián Castro. Ponemos la slide 5, por favor. Tum, tum. Vale, listo, perfecto. En esta oportunidad, el problema que tenemos que resolver es reducir la alta incertidumbre sobre los precios de la energía eléctrica en el mercado colombiano. ¿Para qué? Para poder asesorar a las empresas a tomar mejores decisiones en sus proyectos, hacer
un buen forecasting de gastos y todo esto. Entonces, por ejemplo, una empresa de alto consumo de energía quiere saber si es viable para ellos hacer generar su propia energía por paneles solares. Entonces, hace uno un forecasting de la energía, del precio de la energía, y compara los gastos de la planta contra los gastos que tiene por el consumo de energía y hace un análisis para ver si le resulta rentable. Entonces, el siguiente, por favor, siguiente slide. Entonces, la solución que propusimos aquí fue simplemente crear un modelo que sea capaz de predecir el precio de la energía para así poder tomar mejores decisiones basados en algo concreto, en modelos matemáticos con una base ya sólida y no simplemente en especulaciones de mercado, que muchas veces se toman decisiones con especulaciones y realmente no da buenos frutos. Cambiamos a la siguiente. Gracias. Entonces, para iniciar el proyecto, primero hay que tener claro qué es lo que se va a trabajar. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo se forma el precio de la energía en Colombia. El precio final de la energía que nosotros consumimos toma varios factores: la generación, transmisión, distribución, comercialización y otros. Entonces, los costos de transmisión, distribución, comercialización son muy estables a lo largo del tiempo. Entonces, pues, como no varían mucho, no vale la pena hacer un análisis muy profundo sobre estos. En cambio, la generación, que es casi el 35% del costo total, sí es muy variable. Y entonces vamos a enfocarnos en esa parte. Ahora, no, seguimos en la misma slide, por favor. Entonces, el precio final de la energía, los generadores de energía venden su producto a las distribuidoras, pero ellos, ¿cuánta energía van a comprar? Ellos tienen un modelo en cual tienen un forecasting de cuánta energía se va a consumir cada hora en el mercado. Entonces, cada hora se hace una subasta para comprar la energía. ¿Cómo funciona esa subasta? Cada entidad generadora ofrece la cantidad de energía que tiene a un precio que ellos creen conveniente. Luego, cuando ya están todas las ofertas, los generadores, los distribuidores, los ordenan de menor precio a mayor precio y suman hasta que tengan la energía total que van a distribuir en esa hora, y cierran la subasta en el momento que complete la energía al precio de ese ponente. Entonces, compra toda la energía a los generadores que alcancen a estar dentro de la subasta a el mayor precio de los ponentes. ¿Listo? El último ofertante. Siguiente slide, por favor. Bueno, entonces ya conociendo cómo funciona la creación de precios, buscamos una fuente de información confiable para poder hacer el análisis de los datos. En esta ocasión nosotros nos guiamos en XM, que es la plataforma encargada de recopilar y administrar todos los datos del mercado energético en Colombia. Vamos a la siguiente, por favor. Iniciando el análisis exploratorio de datos, entonces nos encontramos con las herramientas para poder solucionar el problema. Acá lo que se hace es revisar los datos, se hace una limpieza de todo lo que hay y se queda solo con la información que realmente es importante y que pueda aportar algo para la solución del problema. Entonces, en la gráfica de arriba podemos ver que la generación de energía tradicionalmente en Colombia es por medio de hidroeléctricas en un 65% y por plantas térmicas más o menos en un 35%. A partir del 2019 se empezaron a incorporar generadores de energía no tradicional, como son la solar y eólica, pero pues eso no alcanzan a ser ni siquiera el 1% del total de lo generado actualmente, entonces pues no es un dato relevante. También si ordenamos los datos de la energía producida desde el 2000, también si ordenamos los datos en la energía producida por meses, es claro que hay picos de producción de energía por las hidroeléctricas, que son
las barras azules, en unos meses. Por ejemplo, en febrero y marzo se ve que cae la producción. Esto más que todo se debe al fenómeno del Niño que causa sequías. Entonces, pues hay menos caudales en los ríos para generar la energía. Caso opuesto se ve en julio, agosto, donde son los picos de producción en energía hidráulica. Y a estos, por el caso contrario, el fenómeno de la Niña, que causa fuertes lluvias y en agosto pues los caudales de los ríos están a tope. Seguimos, por favor. Ahora vamos a ver el comportamiento del precio de la energía desde el 2010. Acá podemos ver que el precio de la energía presenta algunos patrones que se repiten en el tiempo. Si vemos en el primer diagrama de tendencia, vemos que hay algunos picos raros que explicaremos ahorita. Entonces, ahora vamos, en el diagrama de cajas por meses, vamos a ver la producción de la energía, el precio de la energía. Entonces, claramente vemos que en febrero hay un pico y la varianza es muy alta. Esto se debe a lo que hablamos anteriormente, al fenómeno del Niño. Y en julio y agosto vemos exactamente lo mismo. Entonces, pero al contrario, con el fenómeno de la Niña, mucho caudal, baja mucho el precio. Si lo vemos por años, vemos que tiene un comportamiento relativamente estable en los primeros 5 años. Hay una varianza gigante en el 2016, 2017. Esto fue porque en el 2016 hubo una gran sequía a nivel nacional, que bueno, estuvimos casi a punto de tener una recesión energética, si recuerdan. Entonces, esto hace que el precio de la energía suba muchísimo por cómo está dado el sistema. Como le expliqué antes, era por subasta. Entonces, como se genera menos energía, los ofertantes suben mucho el precio de la energía y pues así se disparó el precio, porque la competencia es poca. Y listo, seguimos, por favor. Muchas gracias. Aquí podemos ver un ejemplo clarísimo donde en la primera gráfica se muestra la cantidad de agua que hay en los ríos cuando baja. Seguimos en la de abajo, se muestra que con esa caída de caudal en los ríos cae la producción de energía hidráulica y el precio aumenta así directamente, una correlación casi que de 1 a 1 ahí en esas partes. Seguimos, por favor. Gracias. La otra fuente de energía, son las plantas térmicas, donde las plantas térmicas generalmente funcionan con con carbón y con gas. Todas estas cosas los precios son regulados por el Ministerio de Minas y Energía y como somos productores, entonces el gobierno mismo le vende el commodity a los generadores, entonces pues no hay mucha variación en esos precios porque por lo que está regulado por el ministerio. Seguimos, por favor. Ahora, bueno, aquí es como una comparación entre el precio de la energía hidráulica generada y la energía térmica generada. En los primeros años se puede ver que es muy constante el precio, la varianza es muy corta. Esto también se puede, y a medida que va subiendo los años, se va subiendo la varianza. Esto se debe a que a medida que va pasando el tiempo, también ha aumentado el número de ofertantes de energía en el país. Entonces, pues a mayor oferta hay mayor varianza en los precios. Está el pico de energía en el 2016, el pico del precio en el 2016, por lo que hablamos anteriormente. Y aquí se ve, bueno, en los diagramas de abajo se ve claro la correlación que hay ahí. ¿Listo? Muchas gracias.
Ok, buenas tardes, disculpe. Aquí podemos ver, eh, bueno, lo que está hablando un poquito Sebastián, que estaba haciendo el análisis exploratorio de los datos. Aquí les voy a mostrar un poco acerca de qué regiones y qué ríos pues, nos están contribuyendo bastante a esa fuente de energía hidráulica. Aquí podemos ver que la región pues, de Antioquia es uno de los más grandes aportadores en caudal para esas hidráulicas. Quisimos hacer otras cosas más, pero por tiempo pues no lo vamos a presentar aquí. Voy a mostrar otras cositas más de este análisis exploratorio. Como estamos mirando pues las variables hidrológicas, pudimos darnos cuenta de que además de tener contribución del aporte caudal, también tenemos la contribución de energía con respecto al caudal que se tiene. Vemos también el vertimiento, la energía del vertimiento y otras cuatro variables más que es el volumen diario de reserva que tienen esas hidroeléctricas. Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Pues que tenemos una correlación prácticamente directa, un 0.89, entre estas dos variables que van a ser realmente variables independientes que nos van a aportar al precio de promedio de la energía para ver si son significativas o no. También podemos tener que aquí en el vertimiento del volumen de agua, notamos también que hay correlación, se ve que es alta, 0.75, y entre estas cuatro variables también tenemos una correlación bastante alta. ¿Qué damos a entender aquí? Que si queremos hacer, por ejemplo, un modelo de análisis de series de tiempo, pues estas dos variables realmente nos están hablando, nos están diciendo lo mismo. Lo podemos corroborar si miramos aquí en la serie de tiempo, que en este caso está con respecto al aporte del caudal. Aquí vemos pues que se comporta de la misma manera que el precio que la contribución de la energía. ¿Qué más podemos notar aquí en este análisis exploratorio? Miramos pues el aporte que tiene ese caudal por años, donde se pueden encontrar los picos más altos a partir del año 2017. Y si lo vemos por mes, con respecto a todos los años, el mes de mayo, el mes de junio son los que más hubo aporte en caudal y el mes de noviembre, como los máximos. Hay bastante variación en esos meses. De la misma manera, miramos el vertimiento de agua. Podemos notar que aquí hay unos ceros prácticamente en esta serie de tiempo. Claramente nos está dando a entender que no hubo vertimiento a la hora del caudal, no hubo vertimiento de volumen en esas partes, en esos días o en esos meses que tenemos aquí. Y tiene el mismo comportamiento con respecto a la energía generada de ese volumen por el vertimiento. Además, en esta serie, que ahora estamos en este diagrama de cajas estacionarias, podemos ver los años donde hubo poco vertimiento, en este caso 2001 hasta el 2006 aproximadamente, en el 2013 hasta el 2016 poquitos, 2009 también, y por mes donde hay menos vertimiento sería el mes de febrero, marzo, abril, y donde hay mayor vertimiento de agua sería en estos meses, en el mes de mayo, junio y julio. ¿Qué más podemos notar en ese análisis exploratorio? Pues como vimos en la correlación de los cuatro variables que les mostré, en este caso con respecto a la reserva del volumen, podemos notar que también por la correlación tienen el mismo comportamiento. Bien, entonces por eso nos quedamos solamente con el volumen diario de la reserva a la hora de hacer el análisis del modelo. Y notamos también que podemos ver que a partir del año 2015 ha aumentado la reserva en el caudal. Ok, gracias. Además, analizamos lo siguiente. Aquí estamos mirando el aporte que tiene el caudal con respecto al precio promedio. Si nos damos cuenta, entre 1000 y 2000, el precio promedio de energía aumentó. Cuando hubo acá en menos vertimiento,
podemos notar que el precio se elevó un poco más, pero a medida que hubo más vertimiento, el precio de la energía estuvo bajando. Aquí entre 4.000 y 6.000 el precio pues, de la energía, el precio promedio aumentó, a pesar de que haya más reserva o menos reserva, o sea, se mantiene que el precio aumenta entre 3.000 y 6.000 va a aumentar el precio de la energía en las reservas. Buenas tardes. Entonces, después de este análisis exploratorio profundo que realizamos, comenzamos a plantearnos cuál tipo de modelo pudiéramos utilizar nosotros para comprender el comportamiento de estas series y cuál nos ayudaría a lograr la tarea de lograr predecir el precio futuro de la energía. Siguiente. Entonces, comenzamos con la revisión de lo que nos podrían permitir los datos. Esto es también parte del análisis que hicimos. Encontramos que habían unas variables que debíamos omitir prácticamente porque no íbamos a tener completitud en los datos y nos estarían generando de pronto algún tipo de ruido en el modelo. Siguiente, por favor. Entonces, revisado lo anterior, empezamos a analizar qué tipo, para el modelado de las series, qué comportamientos estábamos encontrando en estas series. Entonces, encontramos, por ejemplo, variables que seguían una tendencia de largo plazo, de mediano plazo, de corto plazo. Siguiente, por favor. Y había otro tipo de patrón muy fuerte, de hallazgo muy fuerte que encontramos y eran comportamientos cíclicos, con patrones cíclicos. Entonces, a partir de estos dos hallazgos, pues comenzamos a determinar que podríamos intentar los modelos de series de tiempo de tipo autorregresivo integrado de medida móvil para comenzar a comprender cómo se estaban generando estos fenómenos en las variables. Siguiente, por favor. Entonces, asimismo, como nos lo mostró el profesor Carlos, encontramos que para este tipo de modelos y para otro que implementamos con variables exógenas, procesos autorregresivos integrados de medida móvil con variables exógenas, encontramos que para evitar multicolinealidad debíamos omitir aún más variables, no solamente las que no tenían completitud en los datos, sino aquellas que seguramente nos generarían multicolinealidad y para efectos de las regresiones que íbamos a correr, pues no nos iban a generar ningún aporte, nos iban a afectar en términos de la parsimonia de los modelos. Entonces, por convención también omitimos algunas de las variables que en principio pensamos que podían ser explicativas. Siguiente. Y ya después de haber analizado por separado cada una de las series, entonces comenzamos la segunda parte del análisis y es el análisis multivariado, es decir, cómo se estaban comportando y cómo se conjugaban estas variables entre sí a lo largo del tiempo y estos hallazgos que nosotros estamos teniendo, cómo nos podían servir o no para el modelado y el pronóstico. Entonces, también como lo vimos en la gráfica de las correlaciones, en la tabla, en el mapa de calor de las correlaciones, ese ejercicio es un ejercicio donde todas las variables evalúan su correlación en un momento determinado del tiempo. Pero nos hicimos una pregunta sobre cómo funcionaría si comparáramos una variable en T con respecto a las demás variables, pero con algunos rezagos. Y a esto, buscando en la literatura, pues se denomina como la correlación intertemporal. Y hicimos varios ejercicios y encontramos que estos coeficientes de correlación iban aumentando en la medida que nosotros tomábamos unos rezagos cada vez mayores
para explicar el comportamiento del precio de la energía. Este fenómeno pues, es muy interesante y básicamente nos decía que en todo caso el precio de la energía de hoy no dependía tanto de cómo estaba el clima hoy en términos o de los niveles de las represas el día de hoy, sino cómo habían estado hacia unos días antes o unos meses antes. Eso le podía estar impactando de forma más significativa, y esto se debe a que ellos en las hidroeléctricas pues tienen la facilidad de manejar los vertimientos y pueden controlar también el nivel de sus represas, y de esta forma era que se suavizaban los impactos que se tenían en la oferta de precio. Siguiente, por favor. Entonces, volviendo a nuestro análisis de series de tiempo, comenzamos a definir los lag plots, es decir, estas gráficas donde nos indican cómo está la variable hoy en función del momento exactamente anterior. Para estas tres gráficas que estamos viendo, el precio de la energía, como vemos, esa representación sobre una diagonal es básicamente una muestra de un proceso autorregresivo muy, digamos, muy consolidado, en cierta forma. Asimismo, se ve un fenómeno en la disponibilidad de generación de energía eléctrica, hidráulica, perdón. Esto está un poco corrido. Y con respecto a otras variables, por ejemplo, la que tiene que ver con las vertientes, encontramos que había un comportamiento un poquito más difícil de pronosticar del comportamiento de la variable en un momento con respecto a su momento inmediatamente anterior. Y esto asimismo se veía en las funciones de autocorrelación y de autocorrelación parcial. Básicamente, para las dos primeras, que son unos procesos autorregresivos fuertes, vemos unas funciones de autocorrelaciones con un decaimiento leve. Eso significa, pues, precisamente que iba a ser un proceso autorregresivo de un orden 1 o tal vez de orden 2, y eso lo confirmamos con nuestra función de autocorrelación parcial, las gráficas de la tercera columna, donde ahí nos muestran cuáles son los rezagos estadísticamente significativos para comprender el evento, o sea, el valor de la variable en un momento t. ¿Listo? Entonces ya empezamos a analizar en términos estadísticos cómo era el comportamiento. Entonces, básicamente el ejercicio que nosotros queremos hacer es pasar esta serie, la gráfica, la primera que estamos viendo es la del precio de la energía. Entonces, lo que nosotros queremos es llevar estas realizaciones de los precios a una función de distribución que nosotros conozcamos, de tal forma que la podamos modelar. Entonces, hay varias opciones para lograrlo. Una de ellas es, por ejemplo, una transformación cóncava, como lo puede ser estimarle los logaritmos a las realizaciones de los precios, o, por ejemplo, se utiliza también mucho la tangente, cualquier tipo de transformación cóncava que nos lleve de pasar a nuestras realizaciones de nuestra variable de una distribución desconocida a una conocida es básicamente lo que nosotros queremos. Entonces, otra metodología muy utilizada y que es normalmente la más pertinente, que nos permite llevar casi que cualquier tipo de serie a una serie estacionaria, es decir, que su media y su varianza es constante en el tiempo, que es lo que nosotros necesitamos para poder modelarla. Esta metodología es la de las diferencias, y básicamente se hacen tantas diferencias sobre las series, es decir, al momento en t se le resta su valor en t-1, esa por ejemplo sería sacarle su primera diferencia, pero se sacan tantas diferencias hasta cuando se logre obtener que el valor esperado, es decir, la media de nuestras observaciones, sea 0 y que nuestra varianza sea constante a lo largo del tiempo. Entonces, si se necesita hacer solo una diferencia, entonces es un proceso integrado de primer orden. En este caso, para los precios, esto fue lo que nosotros obtuvimos. Si se hubiera necesitado tener que volver a diferenciar, entonces hablaríamos de un proceso integrado de segundo orden. Entonces, ¿qué es lo que logramos?
Las gráficas de la segunda columna nos muestran cómo está fluctuando, en este caso, el precio junto con la variable del volumen de agua en las hidroeléctricas. Cada color nos indica uno de los años. Entonces, si nosotros vemos esa dispersión, vemos que hay un desplazamiento de los promedios en precios y en volumen año a año. Entonces, donde el año 2000 es el color más oscuro, que lo vemos en precios y volúmenes más bajos, mientras que en el 2019-2020, que son los colores más claritos, vemos que ambas variables han subido. Entonces, al hacer la primera diferencia para quitarle el nivel de integración y lograr que nuestra serie sea estacionaria, entonces obtenemos una distribución como la que vemos abajo. Y esta distribución ya para nosotros sí es conocida, sí nos permite ser modelada, por ejemplo, en este caso, ajustándole el valor de la desviación estándar, podemos hablar que es una distribución gaussiana. Y más o menos es constante en el tiempo, que es lo que nosotros realmente queremos para poder modelar toda la serie siguiente. Entonces, en este ejercicio de análisis de la serie de tiempo, normalmente también se hace esto que es la descomposición de la serie, y es de nuestra serie original determinar cuál es el componente estocástico, de tal forma que al evaluarlo podamos saber que hemos retirado todos los componentes que son determinísticos, y eso es a lo que nosotros queremos llegar, pegarle a los componentes determinísticos de nuestra serie de tiempo. Entonces tomamos la serie original, que es la primera fila de imágenes. En la segunda tenemos la tendencia, y la de abajo es la última gráfica, es nuestros residuos, de tal forma que esta gráfica que nos acabamos de saltar es nuestro componente determinístico, que es con el que vamos a modelar y a realizar nuestro pronóstico. Siguiente. Entonces, aquí hacemos una comparación ya de pronto un poco más sencilla de ver de cómo se comportaban en el tiempo nuestros datos antes y después de la transformación que le hicimos. Y básicamente lo que vemos es que hemos logrado ajustar tanto la media como la varianza en todas las series, y esa situación, esta característica es lo que nos permite ya asociarlo a una función de probabilidad conocida, y sobre esta pues empezar nuestro ejercicio de modelación y pronóstico. Las gráficas de la derecha nos muestran, son unos QQ plots, donde vemos la ganancia en el comportamiento de la distribución de las realizaciones que vemos según la serie. Entonces la primera columna serían las originales, y la segunda columna son las series ya transformadas con la primera diferencia. Entonces vemos que se asemeja mucho más a nuestra distribución de probabilidad normal, que sería representada por la línea roja en cada una de las gráficas. ¿Listo? Entonces, haber comprendido las transformaciones que necesitábamos para poder modelar esto nos permitió plantearnos ya varios modelos para llevarlo a cabo. Entonces, el más sencillo, pues un ARIMA, autorregresivo integrado en medida móvil, uno un poco más complejo, en el que se incorporan variables exógenas, que son todas las variables que nos explicaron el profesor Sebastián y el profesor Carlos. Y finalmente una un poco más novedosa, que sería este Neural Prophet, que utiliza redes neuronales para modelar series de tiempo. ¿Listo? Siguiente. Entonces, bueno, ¿cómo se hace la selección de los modelos? Pues bueno, ya les explicaba antes, realizamos básicamente la función de autocorrelación y de autocorrelación parcial para saber cuál es el orden de los rezagos y de la media móvil que generan nuestra serie. Eso es lo importante de acá. Sigamos. Esto que vemos aquí son las especificaciones de los modelos ARIMA que vamos a incorporar realmente en el modelo SARIMAX, que es este modelo que incorpora las variables exógenas. Y básicamente en el ejercicio que teníamos que completar, pues debíamos modelar cada una de las variables, digamos, independientes o explicativas del precio, porque
Si no, no estaríamos llegando a los requisitos para poder generar un pronóstico de varios años, que era el objetivo, para poder hacer la evaluación económica de los proyectos de sustitución de energía tradicional por energías renovables. Bueno, ¿qué es lo más importante de ver en cada uno de los modelos? Pues los errores. Los errores tienen que ser, mejor dicho, que no tengan correlación serial entre ellos, es decir, que la covarianza entre un error y cualquiera de sus rezagos tiene que ser siempre cero. Es deseable que se comporten con normalidad, con media cero y una varianza conocida, y que sean independientes, idénticamente distribuidos. También necesitamos que el valor esperado de estos errores condicional en las observaciones pues sea cero. Y pues para esto se pueden desarrollar varios tests. Entre ellos están la prueba de, bueno, no, les dejo la prueba sin nombre, pero pues la intuición detrás de eso es lo que les acabo de explicar. Siguiente. Para el caso del modelo del Neural Prophet, pues ya no se fija tanto en temas como la integración, los rezagos, sino que el modelado se hace a través de hiperparámetros que tienen en cuenta otra serie de condiciones que no son en el fondo tan distintos, pero estos nos permiten hacer también, digamos, abordar el problema desde otro tipo de dimensiones. Bueno, siguiente. Y bueno, finalmente pues aprovechamos los resultados que tuvimos del modelo SARIMAX para estimar las funciones de impulso-respuesta y tratar de simular choques futuros bajo distintos escenarios. Entonces, encontramos pues gracias a que los parámetros de las variables explicativas del SARIMAX pues son distintos. Entonces sabíamos también que los choques, digamos, de igual magnitud en cada una de las variables pues iba a afectar de forma distinta a la variable del precio. Y también logramos modelar un comportamiento que lo llamamos con convergencia o acumulativo. Un choque, por ejemplo, acumulativo en términos de nuestro modelo sería un choque que va sucediendo de forma repetida durante varios periodos de tiempo consecutivos. De lo contrario, un choque sería un choque que solamente se presenta en un momento del tiempo y solamente generaría una alteración, digamos, temporal sobre el pronóstico original. Tenemos también otro tipo de choque que sería con convergencia a la serie, es decir, que una vez finalizado el choque, sea acumulativo o no, el pronóstico debería volver al pronóstico original. Y otra opción que generamos sería un choque sin convergencia, y es decir, que una vez impactada el pronóstico que da nuestro modelo, la recreación que hacemos de la serie toma un camino distinto al que inicialmente habíamos pronosticado. Entonces, esto lo logramos hacer gracias a las funciones de impulso-respuesta con el modelo SARIMAX. Siguiente. Listo, entonces ahora les vamos a presentar el dashboard donde se puede interactuar. Este nos lo va a presentar el profesor Carlos. Gracias. Ok, nuevamente aquí pues les vamos a presentar lo que realmente ya nos quería pues la empresa con el Salar. Algo interactivo, que conocieran pues que pudieran tenerlo en tiempo real. Todo esto realmente lo subimos a Amazon, pero por costos, pues tocó ponerlo en nuestro computador. De pronto se demora un poquito para que entiendan eso. Y explicamos pues la descripción del problema, donde pueden encontrar aquí las aplicaciones, el acceso al código, quiénes fueron los que realmente pues aportaron a todo este proyecto para la empresa Conexalab. Y
Aquí les voy a mostrar un poco acerca después de haber hecho todo este análisis exploratorio y todo lo que dijo David. Entonces, aquí les muestro algo de lo que es la parte del análisis exploratorio de los datos, más interactivo. Todo esto se creó en Plotly, donde realmente tuvimos que hacer el callback, el rollout, el docker, etcétera. Y aquí podemos ir analizando ya de manera más interactiva, pues, lo que está ocurriendo en el precio de la energía. En este caso, en el poder generado. Si lo podemos ver a mes, aquí lo pueden tener. De igual manera acá, podemos ver el precio, cómo va interactuando, cómo va moviéndose esta gráfica. Así lo podemos ver también con la contribución, lo que les había mostrado en la parte de las correlaciones. Miren cómo se comporta pues el aporte del caudal con respecto al aporte de energía. Y aquí se ven también de manera pues mensual el aporte. Su serie de tiempo con su gráfica bivariada entre el aporte del caudal y el precio promedio de la energía. Y nos vamos pues al modelo de predicción. Aquí pueden ver, por ejemplo, pues tenemos todos los modelos. Voy a hacer un poco de acercamiento aquí. Aquí realmente nosotros empezamos a pronosticar desde, si no estamos mal, desde julio de 2021 y quisimos agregar cómo fue, qué está pasando en esta parte de lo que está ocurriendo en el precio de energía desde diciembre de 2021 hasta la fecha. Entonces vamos a acercar un poco más, vamos a mirar aquí en el 2019 y aquí sí, no sé, Sebas, ¿me recuerdas qué pasó en el 2021, en diciembre? En diciembre del 2021 pasó una noticia, fue que bajaron varios generadores de energía en Bogotá para las obras del metro. Okay. Entonces, hay menos generadores aquí en Bogotá y disparó el precio. Entonces, pues gracias, Seba. Entonces aquí vamos a mirar un poco, por ejemplo, lo que nos está explicando David sobre el modelo SARIMAX, o bueno, mejor el de redes neuronales, en el que vamos a mirar qué variables se está afectando según en este caso sería la parte hidráulica, y vamos a mirar pues el impulso. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros no tenemos, si ven la gráfica aquí, no nos está prediciendo lo que, hasta cierto año, nos está prediciendo lo que más podamos. Pero si agregamos estas cosas aquí de la convergencia en forecast con el impulso acumulativo, vemos el choque que se está generando, ¿ya? Que se está generando con respecto al precio. David, no sé qué nos puedes aportar aquí. Listo. Hazle un zoom, digamos, desde julio del... Eso, sí, por ahí. Y vamos y explicamos un poquito ahí qué es lo que estamos observando. Entonces, nuestro modelo empieza a generar pronóstico a partir de julio del 2021 y perdón, poner esto en silencio. Perdón, ya. Entonces, si nos fijamos más o menos hasta esta época que sale el aviso que nos está mostrando el profesor Sebastián, y es que hay un cambio en los generadores, y esto sucede más o menos en diciembre. Hasta ahí nuestro modelo estaba funcionando de forma, digamos, muy buena, en el sentido que para hacer un periodo de tiempo tan largo nosotros estamos pronosticando precios diarios, es decir que para ese momento tenemos alrededor de unas, no sé, 150 observaciones, y pues el grupo de modelos que nosotros desarrollamos pues están todavía muy cerca de los precios reales, aún sin actualizarle esos datos para reestimar los parámetros. Entonces, este choque externo que no pudo haber sido modelado porque dentro de la información que nosotros le incorporamos al modelo
no habíamos pensado en una salida tan drástica y tan repentina de generadores de energía eléctrica. Entonces, nuestro modelo pues no logra anticiparlo de esa forma. Sin embargo, pues tenemos esta opción de generar, de, de simular choques externos. En este caso, pues estamos golpeando la variable de disponibilidad hidráulica en una magnitud de 50 puntos y realmente, aunque es un choque históricamente alto, no logra, digamos, no logra absorber todo lo que fue las variaciones en el precio real. Entonces, es un ejercicio interesante, como vemos, pues tiene sus fortalezas y tiene también sus debilidades. En este caso, pues fortaleza, y es que logró llegar a un gran número de realizaciones, digamos, correctamente predichas, perdón. Sin embargo, pues ya era de pronto exigirle demasiado a un modelo de este tipo, pues que lograra una mayor precisión en un horizonte de tiempo tan largo. Entonces, el ejercicio pues fue muy interesante, pero realmente es muy difícil que cualquier tipo de modelo, por complejo que uno lo logre construir, termine incorporando este tipo de fenómenos completamente externos a la información que se había logrado capturar antes. Bueno, eso sería. Ok, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Carlos, David, Sebastián, muchísimas gracias por este espacio. Excelente. Pienso que nos muestra uno de los tantos campos de aplicación de la ciencia de datos en algo real, porque tiende a veces ser, y leí una revista, que el científico de datos ahora mismo está haciendo como el unicornio. Muchos hablan de los científicos de datos, pero nadie entiende realmente qué hace la ciencia de datos y cómo se aplica en lo que está sucediendo en el día de hoy. Entonces, creo que no hay ninguna pregunta de las personas participantes, pero a mí sí me gustaría preguntarles, cuéntenme de forma resumida, ¿cuál consideran ustedes que es el valor agregado de un científico de datos que lo está haciendo una profesión tan atractiva en estos momentos? Voy yo. Pienso que la ciencia de datos ahorita es algo multidisciplinario, porque como la física, la matemática, con la física y la matemática podemos cuantificar todo lo que nos rodea, podemos tomar observaciones desde el paso de un bus hasta lo que estábamos haciendo, que era el precio de energía. Entonces la ciencia de datos se puede aplicar a las ciencias sociales, a la antropología, a las ciencias exactas. Es algo como multidisciplinario y, bueno, afortunadamente en estos días tenemos la fortuna de tener máquinas con gran capacidad para analizar datos a gran velocidad. Así es, desde mi punto de vista, pues la ciencia de datos logra generar un puente entre diferentes herramientas digamos, con unas fortalezas en la estadística, con una profundización en la estadística, en la matemática, y se convierte en un puente que conecta muchas cosas para generar distintas soluciones. Entonces hablamos desde programación que tiene que ver con el procesamiento natural del lenguaje, hasta ahí incorporamos inteligencia artificial, hasta, bueno, este tipo de herramientas como la que acabamos de ver, que tiene que ver con series de tiempo. El campo de acción es realmente amplio y es muy interesante. No, sí, también hay que destacar que la parte de procesamiento de imágenes llevarlo a la inteligencia artificial hace que sea más atractiva la ciencia de datos. ¿Ya? Eso es lo que está también manejando pues mucho la empresa conectada con Iván. Y sí, o sea, como tú lo dijiste, es un unicornio,
pero realmente la base de ciencia de datos tiene que ser en matemáticas y estadística. Para mí esa es la base. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle a Iván, que ahora mismo no nos acompaña, pero agradecerle a Iván por compartir este emprendimiento, como mencionaba al principio, este caso de éxito. Por supuesto, ojalá tengamos la oportunidad de encontrarnos en otros espacios, preferiblemente presenciales, para que pues obviamente haya toda esta, este compartir el conocimiento y seguir generando conocimiento con nuestros estudiantes. Ya tenemos una segunda generación de científicos de datos y bueno, digamos que la apuesta es muy grande por esta profesión y por su impacto en dar soluciones a temas pues de la cotidianidad y que son necesarios para nuestra sociedad. A todos los que nos acompañaron, muchísimas gracias por estar con nosotros. De igual forma, esta conferencia va a quedar publicada en nuestro canal académico de YouTube con Uninorte para que puedan acceder en cualquier otro momento. Bueno, no siendo más, les deseo a todos una excelente tarde. Igualmente, muchas gracias a todos. Vale, muchas gracias. Feliz tarde para todos. Gracias por el espacio. Muchos éxitos a todos. Los siguientes contenidos